unidades políticas dentro del partido, pero que trataran el asunto con el partido. Esto no fue posible. Entonces Cárdenas, junto con otros priistas destacados como Porfirio Muñoz Ledo, expresidente del PRI y exsecretario de Estado durante el sexenio de Echeverría, recogieron la bandera democrática que el gobierno inexplicablemente había despreciado e hizo lo insólito. Se la llevó fuera del PRI. En su momento, de la Madrid comentó: "Es mejor que se vaya". Las acciones y propuestas de la corriente democrática en torno a la elección del candidato hicieron reaccionar a las viejas estructuras y a la presidencia del PRI. Por ello, trataron de establecer una nueva forma de candidatura aparentemente más democrática. Dentro del partido, nombraron a un grupo de priistas distinguidos para que se exhibieran en una pasarela y de ahí llegar al nuevo candidato. Esta nueva forma, de hecho, no funcionó, porque como siempre, el sucesor ya estaba elegido. Con la política. Cárdenas y Muñoz Ledo no tuvieron tiempo de organizar un partido político para las elecciones de 1988. Sin embargo, Cuauhtémoc Cárdenas aceptó ser postulado por una coalición de partidos políticos. De concluir la campaña electoral. Un día antes del cierre de la fecha para el registro oficial, el candidato de la izquierda, Heberto Castillo, cabeza del Partido Mexicano Socialista, tuvo el acierto de declinar su candidatura para apoyar al ingeniero Cárdenas. No claudicaremos ante un proyecto que desconoce las grandes luchas del pueblo mexicano, que convierte el país en el negocio particular de unos cuantos y lo entrega al extranjero. Por el PAN, contendió un empresario de Sinaloa, un exalumno del TEC de Monterrey y antiguo jugador de fútbol americano, que ahora empleaba sus técnicas de fullback para defender la vergüenza cívica del pueblo mexicano y atacar a la tramposa defensa del PRI, el valeroso Manuel Cloutier. Al presidente de la República lo tendremos que empezar a ver como un servidor público, lo tendremos que empezar a ver como el cartero, como al policía, como alguien que sirve al pueblo y no que se sirve de él. La campaña presidencial de Cárdenas, Cloutier y Salinas de Gortari fue creciendo con una intensidad inaudita. México vio el nacimiento de una verdadera fuerza de oposición política. Ríos de gente salieron a las calles para manifestarse en contra del PRI. Las campañas políticas se convirtieron en una fiesta popular. Luego de décadas, los mexicanos tenían frente a sí una verdadera lucha de propuestas. Esta elección no nos la van a robar. Esta elección la vamos a defender porque tenemos con qué defenderla. Tenemos convicciones y autoridad moral. Habrá pues, amigos míos, que reordenar el desorden. Ese es el objeto de la resistencia civil, el volver al orden lo que el gobierno ha desordenado. No tengo compromiso con ninguna continuidad, excepto la de fortalecer los principios fundamentales del pueblo mexicano. El día de las elecciones, muchos mexicanos no se abstuvieron, votaron. El PRI estuvo en peligro de perder la silla presidencial, pero en la noche, al finalizar las elecciones, una mano invisible dio un oscuro giro al resultado obtenido en las urnas. Unos vieron la mano, otros la negaron. Lo cierto es que Carlos Salinas de Gortari se convirtió en el presidente electo de México. En su último informe de gobierno, en un acto sin precedente, Miguel de la Madrid fue interpelado por 13 legisladores de la oposición, quienes coreaban sin tregua su repudio al fraude electoral.
El derecho que nos asiste para interpelar es constitucional y por lo tanto indiscutible. Pero no oyen, no quieren oír. Miguel de la Madrid se esforzó en instaurar una renovación moral en la sociedad mexicana, pero no alcanzó a lograrlo. Su azaroso sexenio, herido por el terremoto de 1985, concluía con un terremoto distinto. Uno de inmensas consecuencias para el futuro, la hasta entonces inimaginable fractura interna del PRI. Que lo que más me duele es que esos años de ajuste económico y de cambio estructural, pues se caracterizaron también por un deterioro en la distribución del ingreso, por un abatimiento de los salarios reales y por la insuficiente generación de empleo. En suma, por un deterioro de las condiciones sociales. Bueno, el sexenio de Miguel de la Madrid va de 1982 a 1988. Es un sexenio que se caracteriza por una crisis económica que origina la caída de los precios del petróleo a mediados de 1987. Estamos en un contexto en donde se apostó todo al petróleo durante el sexenio anterior, en el sexenio de López Portillo. Hubo una inversión muy importante para producir petróleo de exportación, pero nunca se pensó que a mediados de 1981, esto es un poco antes del cambio de gobierno, ¿sí?, los precios internacionales del petróleo bajaran, se desplomaran. Entonces es un sexenio que inicia enfrentando una severísima crisis económica, ¿sí?, una crisis que se le llamó crisis de deuda, porque fundamentalmente pues era lo que tenía que hacer Miguel de la Madrid era pagar la deuda que contrató el gobierno mexicano para invertir en el ámbito del petróleo. Entonces hay algunos datos muy interesantes de que, digamos, de cada peso, ¿sí?, que digamos, dispuso el gobierno de Miguel de la Madrid, de cada peso, ¿sí?, el 60 centavos se destinaron al pago de la deuda y solamente 40 centavos se ocuparon para hacerle frente a todos los problemas del país. Fue un sexenio muy difícil, muy difícil. Inflación, en ese sexenio tuvimos los niveles de inflación más altos, digamos, del periodo posrevolucionario. O sea, no ha habido un sexenio con niveles tan altos de inflación, ¿sí? Tuvimos, por si fuera poco, el sismo de 1985, y entonces, digamos, todo la crisis económica, el sismo, la manera tan torpe como se enfrentó este problema, digamos, son responsables de que en el país empezara a aumentar, digamos, la participación política. En esos años eran muy comunes las manifestaciones, las amenazas de huelga, los plantones, y es ahí, en ese contexto precisamente, en donde el Partido Acción Nacional sí comienza a tener triunfos importantes, digamos, primero a nivel local y después ya a nivel de gobernaturas y demás, pero digamos, esta crisis, este contexto de inconformidad, ¿sí?, popular, explica, digamos, el que la oposición haya aumentado su presencia, ¿sí?, en los gobiernos locales, en el Congreso, en los congresos locales, en el Congreso Federal, en las gobernaturas.